Estamos nuevamente en el programa La Lámpara de Queroseno, un programa para la búsqueda del saber y para dar luz en la oscuridad. Es un programa de investigación y hoy quería hablaros de un genio de la literatura. Quería hablaros del buen amigo Roberto Bolaño. Todos le conoceréis por algunas de sus más famosas obras, Los Detectives Salvajes, 2666, Llamadas Telefónicas, que ahora tengo aquí en mi mano, dedicado de su puño y letra por él mismo. Y aparte de estas grandes obras, Bolaño vivía aquí en el barrio de Raval, en el barrio chino de Barcelona. El barrio chino es un sitio muy extraño, muy especial, con muchos claros oscuros, pero infinidad de claros oscuros, a veces más oscuros que claros. Y bueno, en la Plaza Cataluña debajo del metro, hay una especie de plaza circular que nos dará entrada al subterráneo. Y allí, en ese sitio tan especial, recuerdo un domingo de tarde, noche, mientras algunos vendían una publicación deportiva, que estaba Inma Marcos, una poeta infrarrealista, Bruno Montané, que había acompañado o había conocido en México a la familia Bolaño. Ellos eran estudiantes, aunque habían recorrido los dos algunos países juntos, y luego de allí de México vinieron para aquí, para España. Esos textos que él había escrito, que ellos habían escrito, hicieron con un tal Mario, no recuerdo ahora el apellido, Cruz, creo que era un escritor mexicano. Habían publicado una revista, una especie de facsímil, muy bien realizado, de muy buen gusto, y pese a la juventud de ellos, porque ellos estarían, supongo, sobre los 20 años o así. Yo en ese momento tenía 22 años, yo tenía 18, venía de Uruguay, había estado trabajando en el Círculo de Periodistas del Estado como periodista, y allí donde también había estudiado, y yo me dedicaba a hacer todos los comunicados oficiales del Estado con respecto a la cultura y cómo ésta se desarrollaba pues en Uruguay. En Uruguay era donde redactaba yo pues los comunicados de características culturales, mientras el gobierno militar gobernaba el país, dentro del Círculo de Periodistas del Estado. Pero yo hacía otras muchas cosas, escribía poesía. En Brasil había escrito unas canciones muy interesantes que en un momento de arrebato destruí, también un poco influenciado por los infrarrealistas, porque me decían que eran muy malos esos poemas, que eran repetitivos, etc. Y ahora me arrepiento porque considero que no le daban mucha justicia su juicio a dichos escritos. Conocí a Roberto Bolaño, vuelvo a repetir, allí, que después de haber tomado contacto con Bruno Montané y con esta muchacha, con Inma Marcos, una persona que destacaría yo, Inma Marcos, una persona muy inteligente dentro de este grupo, pareja sentimental de Bruno Montané, también un hombre muy culto, muy inteligente, muy dado a la literatura y quizás a otras artes, que experimentó también un poco dentro del mundo de la canción, y el genio con mayúsculas, que era Roberto Bolaño. Roberto Bolaño tenía un aire de gurú de la India, un aire místico. Vivía en el piso pequeñísimo, en el cual estaban los tres, y digamos, recuerdo una mesa de madera, una ventana, se subían unas habitaciones, había que subir 3 escalones o 4 para una habitación, 5 para otra.
3 escalones para subir a una cocina, y hay una mesa donde tomaban té en grandes cantidades y hablaban y conversaban, siempre con un rollo de papel higiénico, porque no sé por qué motivo debía tener, supongo yo, alergia a algo, Roberto, Roberto Bolaño, y siempre se estaba, digamos, sonando. Pensando, deduciendo, siempre con libros, publicaciones, traducciones, correcciones. Y allí era como un gurú, sí, porque al fin y al cabo había que subir las escaleras para llegar a su casa, y era como si fueras en el Tíbet a conocer a un sabio. Estamos hablando de un sabio de 22 años, 23 años, 25 a lo sumo, las épocas que yo lo conocí. Y entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque en su casa había colas, colas como había en la gente que iba a ver al maestro sanador, al maestro que le diera un poco, digamos, de luz sobre, eh, sobre el mundo, sobre la literatura, sobre el futuro, sobre política. Aunque el tema político no lo tocaba demasiado, aunque él había estado comprometido políticamente en luchas revolucionarias, pero yo siempre consideraba que eran un poco, digamos, no muy comprometidos políticamente, eran tibios en lo que se llama esa efervescencia juvenil que nos hace intentar cambiar el mundo para encontrar o hallar un mundo diferente. Aquí mismo tengo en mi mano un libro de llamadas telefónicas, y recuerdo que entre Bruno Montané y Roberto Bolaño se reían tras la lectura de una publicación que se había hecho por Casa de las Américas en Cuba, de unos escritos que había hecho publicados ya en París Julio Cortázar, y que también de hecho hablaba de llamadas telefónicas. Y se burlaban un poco de esos textos de Julio Cortázar. Claro, imagínate que para mí, digo, ¿qué dicen estos, no? Latinoamericanos como yo, y riéndose de Eugenio como Julio Cortázar. Bueno, no acababa de entenderlo. Y después él sacó este libro, que es un libro magistral, como todos los libros de Roberto Bolaño, que son realmente magistrales, aunque Roberto Bolaño siempre estuvo muy sujeto a los medios, porque había trabajado con grandes editores que lo que hacían era, como los vampiros, chuparle las ideas y no darle pie a que él pudiera desarrollar su capacidad, a valorarlo realmente como debía de ser valorado Roberto Bolaño, y también su compañero, que aún sigue sin ser valorado, su amiguísimo Bruno Montané, que también es un poeta genial, y la genial también Inma Marcos, que siempre ha quedado un poco aquello traslucida por una cierta misoginia, también hay que decirlo, de estos autores hispanos, estos que nos volverían a dar un mundo diferente, etcétera, y una nueva vida a la literatura hispanoamericana. Roberto Bolaño vivió muchos momentos azarosos en su vida, pues imaginaos que él vivía en el barrio chino, y el barrio chino está muy proclive a ofrecernos muchas cosas que a veces nos acaban mareándonos, quitándonos nuestra propia identidad, más que ayudándonos a sobrevivir, a llevar las cosas a cabo, y a veces bajo la experimentación pues caemos en situaciones difíciles. Bolaño, recuerdo que venía allí, pasaba por el Pollo Rico, que está en la calle, aquí en el barrio chino, en la calle San Pablo, ya desapareció, y estaba Juan, y Juan pues muchas veces le daba, cuando tenía dinero, pollo con patatas, y cuando no tenía, pues le invitaba a un plato de escudella. Esa gran persona, Juan, cocinero, que, como yo también, que hemos dado de comer a muchísima gente que no tenía para comer, estoy hablando de 20, 30 personas diarias,
de nuestro bolsillo. Claro, nosotros no somos cocineros estrellas que salgamos en la televisión porque hemos ido a tal país, a tal otro y queremos dedicarnos a la política para subir y ascender, etcétera. Toda esa porquería. Igualmente que la cocina, pienso yo que debe ser hecha para la gente popular, porque los que pueden ir a restaurantes de estrella Michelin, pues son los que precisamente no tienen Michelines, porque son esa gente tan rica que viven en los alrededores, por ejemplo, de Central Park, y más bien sufren de anorexia que no, no de obesidad, como es el caso de algunos de nosotros que nos gusta comer y disfrutamos cocinando y comiendo bien. Pero ahora, sin irme de este espacio, entonces Roberto Bolaño cambiará, intentando escapar un poco de los malos rollos del chino, irse a vivir a Blanes para iniciar una nueva vida allí diferente, más en contacto con la naturaleza. Allí se encontrará esta eminencia, porque Roberto Bolaño era una eminencia, lo recalco, a la vez que era un antihéroe, porque no era una eminencia al uso que nos da la literatura, aquello de que los editores nos quieren vender la imagen de un escritor y nos están explicando una historia diferente que no tiene nada que ver con sus orígenes, con su interioridad, que venden una imagen falsa de la gente, como lo han hecho con Carlos Ruiz Zafón, que también era un buen amigo mío y que era una persona muy especial a quien dedicaremos algunos comentarios en otro de nuestros programas de La Lámpara de Queroseno. Vamos a lo siguiente. Yo no quiero desmenuzar en este momento una obra literaria de Roberto Bolaño. Hay una obra de él que me encantó, me gustó muchísimo, que es una novelita lumpen, porque creo que se aproxima mucho a este mundo lumpen, ¿no?, en el que vivimos en esta Barcelona, en algunas partes, aunque esto transcurre en Roma, pero tiene algo mucho que ver con los inmigrantes, con situaciones determinadas, allí con el gran Masiste, tal, y luego todas sus obras dedicadas pues a los nazis en la Costa Brava, o nazis que encontraron aquí su refugio. Una era una de las obsesiones, porque claro, imaginemos que incluso en Estrella Distante, otra de sus obras, la lucha retrógrada, antinazi de Roberto Bolaño es muy destacable como una persona amante sobre todo de las libertades. Había una de las cuestiones que horrorizaba a Bolaño, que era las muertes en Ciudad Juárez. Entonces él pensaba que cuando tuviera dinero suficiente viajaría hacia allí. Muchos dicen de que no viajó, no hay pruebas de ese viaje. Y yo hoy aquí quería explicaros una historia diferente. Todos estos hechos no los conozco de boca del mismo Roberto. Los conozco de boca de un comisario de policía, digamos, una persona de la DEA, de Interpol, etcétera, que estaba en Ciudad Juárez. Este señor, que daremos el nombre de Hamlet o Shakespeare, porque era policía y a la vez escritor también de novelas policiales y de textos policíacos, así también como lo recogía, era un poco una alargada transcripción de esos textos. Entonces estuvimos hablando de Roberto Bolaño. Él me dijo que cuando él estaba destinado en la zona de Ciudad Juárez, le había dado un aviso a alguien. Ahora creo que recordar su familia, pero su familia no dice nada de esto. Entonces, yo pienso que en algunos momentos determinados Bolaño tuvo amistades con medios policiales, porque incluso había tenido un señor que era un policía un poco impertinente, que moriría trágicamente, con la agresión de un camello que lo había matado con un bolígrafo Bic, clavándoselo en la yugular, porque le había quitado la droga
digamos, el momento de la transacción a un yonki. Este policía le llamaban el cowboy y recorría este barrio así vestido como con una gabardina, como si fuera el antiguo oeste, con botas con espuelas. Llevaba un revólver debajo de esa gabardina del 357, recordemos ese pistolón grande que lleva Harry el Sucio o que lleva o que aparece en Taxi Driver, pero esta es en ese caso no era una Colt Python, sino que creo que era un Colt. Un Colt era lo que llevaba. Él iba con un sombrero también ataviado del antiguo oeste, una barbilla, el pelo largo, al estilo de Capitán Custer, ¿no? Y este era un poco pesado con Bolaño. Ya sabemos que los intelectuales muchas veces no les son agradables a los medios, digamos, de control o dispositivos de control de los estados, ¿no? Entonces yo creo que vendría por ahí. Pero un poco Detectives Salvajes es una obra que yo no he leído, pero seguro que por ahí debe aparecer ese personaje o una mujer también que tenía un nombre de un continente, no sé si era Oceanía o algo así, pongamos el caso. Bueno, pongamos que Shakespeare, aunque el nombre suene gracioso, decía que ya había recibido el aviso de que había un escritor, este escritor era Roberto Bolaño, que había sido secuestrado en Ciudad Juárez. Él me explicaba que Roberto Bolaño había ido a determinados bares, espacios de mala muerte, sitios donde se ejercía la prostitución, sitios oscuros que él había conocido en otras partes del planeta, en México de Fe o incluso aquí en España, ¿no? Que entonces había muchos locales de mala muerte en el que sucedían cosas a veces incontestables. Claro, todo esto había sido atraído por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, asesinatos, descuartizamientos, cosas terribles, que después volverán a aparecer en 2666, pero de manera muy light. Entonces, claro, este policía se entera de que hay un cártel que lo tiene secuestrado y lo secuestra debido a que este hombre con greñas, este hombre así con una gabardina, con una chaqueta de cuero rota, no otra que aparece en las fotografías oficiales, sino una descascarada, vieja, y uno de los lentes de sus anteojos rotos, iba tomando café o pedía café con leche, como estaba acostumbrado en Blanes, para quitarse el frío, porque cuando él era jovencito tomaba té en grandes cantidades con todo su grupo, pero después se acostumbró por aquello del pavo frío, estar a pavo frío, a tomar café con leche para calentar un poco el cuerpo y en parte alimentarse, que aquí en los bajos fondos también de ese pequeño pueblo de Blanes, unos pobrecitos pues también invitaban a café con leche a Roberto Bolaño. Entonces, claro, al empezar a hacer 3, 4 preguntas, 6, 7 preguntas, allí todos esos clanes organizados tremendos, terribles, que son los que pasan a la gente de la frontera, que son traficantes de drogas, que son traficantes de personas, explotadores, asesinos, criminales, bueno, indefinible el infierno de lo que es capaz de hacer los seres humanos a costa de conseguir dinero. Entonces, a la que había hecho 3 preguntas de más, ya aquello les despertó, se les puso la mosca en la oreja y decidieron saber quién era aquel con aquel acento chileno, medio catalán, diremos acento chileno medio catalán, porque al fin y al cabo vivió más en Cataluña que en ningún otro sitio. Quién era aquel y nada, sin dudarlo, lo secuestraron. Se lo llevaron a fábrica y allí pues lo torturaron hasta que lo fue a buscar, pactando con ese cartel, este policía de que el escritor no iba a decir nada absolutamente de todo lo que había investigado y descubierto en Ciudad Juárez. Cuando llegó estaba en condiciones lamentables,
no le daban agua de beber, se había hecho las necesidades encima porque lógicamente estaba atado a una silla, semidesnudo. Entonces el policía se ve que le dijo, mi conocido, mi amigo le dijo, bueno, pero ¿qué haces aquí? Pero estás loco, hombre, si no estás preparado para estas cosas, no sabías que te podía llegar a pasar algo así. Y lo montó en su coche, que era un coche particular de él, un coche americano muy bonito que él cuidaba así con asientos de cuero. Y me dice, me lo puso todo perdido me lo puso. Hay que ver cómo temblaba ese hombre, qué miedo que tenía, qué terror, qué cosas le habrían llegado a hacer para que estuviera así. Entonces, bueno, se le llevó, se refugió, se le limpió, le llevaron a un hospital y pasó todo un proceso hasta que volvió a España y continuó con su obra magna, que algunos consideran una de las mejores novelas de la historia, que es 2666, en donde nos habla de las bajadas de las personas al infierno. Claro, él habla ahí, o algunos lectores han visto que el aburrimiento es la causa de que algunos hagan barbaridades de estas características. Yo pienso que no es el aburrimiento, sino es el afán de conseguir dinero. Me explicaba Shakespeare que era algo así como que los pasadores de gente a través de la frontera, de aquellos que van a buscar el paraíso en los Estados Unidos, vaya paraíso, iban, iban a que los pasaran, y claro, no llegaba el dinero. Entonces, para que Juan pasara la frontera, pues tenía que dejar algo a cargo. Y generalmente iban parejas. Entonces, como prenda, podían dejar un hijo, una niña, una esposa, generalmente mujeres jóvenes, y quedaban como prenda hasta que el otro, desde los Estados Unidos, iba mandando el dinero conforme trabajaba para pagar la deuda adquirida con esa mafia traficante de seres humanos. Las mujeres las ponían a trabajar, a ejercer la prostitución, y cuando estas mujeres no cumplían, pues eran muertas, decapitadas, torturadas, algo deleznable de la humanidad, todo en busca del dinero. No siempre era así, a veces mataban personas simplemente para que las otras supieran de que debían de trabajar, o que Juan, que ya no se llamaba Juan, había llegado a los Estados Unidos, no se acordaba de enviar dinero o de ser solidario con su esposa, y allí ya se llamaba Johnny. Y Johnny ya había conocido americanas, y lo que quería era conseguir la nacionalidad, y buscaban chicas norteamericanas, yanquis, o mujeres ya incluso mayores y solitarias, para casarse con ellas y conseguir pues los papeles de residencia, y a veces las dejaban estar. O a veces aquel paraíso donde iban a conseguir dinero en los Estados Unidos no era tal y no había manera de encontrar dinero para poder salvar a la persona que realmente, profundamente amaban. Esto es lo que me explicó Shakespeare, que era lo que pasaba, el secreto, que no era otra que la mafia tiene que ejercer, o sea, las organizaciones delictivas de estas características, no quiero decir que todas sean iguales, cada una tiene sus horrores, fueran así, y que en el fondo solo se trataba del negocio, pues que para mantenerlo y beneficiarse debían de crear un terror terrible, porque al fin y al cabo son como estados paralelos, pero sin los derechos. Muchas veces hay estados que han llegado a cometer estos terrores, pero más bien es el caso de las dictaduras. Bueno, yo quería dar luz sobre este asunto. Puede que sea verdad, puede que no, puede que sea solamente una invención, pero si era una invención del policía, esta
invención estaba muy bien estructurada. Debo decir que este cargo policial ha estado ocupando espacios muy importantes dentro del Estado mexicano y que me ha explicado otras muchas cosas que yo no explicaré aquí porque no viene al caso. Yo todo esto quería explicarlo, iba a hacerlo a través de un relato que inicié en varias ocasiones, pero que no llegaba a puerto. Cuando muere Roberto Bolaño, yo realizo este libro, que es El insólito metro de Barcelona. Los dibujos, que son preciosos, están realizados por la gran artista Teresa Valle Tresserras. Igualmente que esta escultura que nosotros vemos aquí, la artista utiliza, digamos, las técnicas de la cerámica, que es popular, para realizar con ella verdaderas obras de arte. El material es antiguo, el material es popular, pero lo que cambia es la obra de arte para darle unas dimensiones nuevas. Lo mismo en los relatos infrarrealistas del insólito metro de Barcelona, todo aquello que salió en el manifiesto infrarrealista una vez muerto Roberto Bolaño. Yo, que me había dedicado sobre todo a la investigación, dejé un poco de lado la investigación para rendir una especie de homenaje a esa persona, a ese héroe que me hizo derramar lágrimas a su muerte, y que bueno, que realicé todo este libro en homenaje a él. Os recomiendo que lo leáis, a Bolaño, indudablemente mis libros también. Os acerquéis a la literatura de Bruno Montaner también, a su poesía, y sepáis que en aquella Barcelona de los 80, cuando lo conocí, otros aires de libertad habían en esta ciudad que eran increíbles. Era una efervescencia de la cultura, donde también llegué a conocer a otro grande, a muchísima gente, pero otro que destacaría era al pintor Ocaña, pintor y activista, defensor de los derechos de los homosexuales y de las libertades humanas. Como era Bolaño, un gran defensor del conocimiento, de la literatura y de las libertades absolutas de los seres humanos y del respeto hacia todo el mundo. Su homenaje también en defensa de las mujeres maltratadas. Roberto Bolaño recorriendo la ciudad de Barcelona, sus bajos fondos. Roberto Bolaño en Ciudad Juárez, luchando contra la indignidad del maltrato y asesinato de mujeres en México. Roberto Bolaño enseñando a una montaña de escritores a escribir, a pensar literariamente. Roberto Bolaño, un héroe, un catalán, mexicano, chileno, un poco de todo, por ser un ser de nuestra galaxia, por ser un hombre en parte apátrida, aún no reconocido suficientemente, un genio, un héroe. Os recomiendo su obra. Id, buscad, recomendad, leedlo, aprenderéis mucho y sentiréis, vibraréis por un ser humano. Os recomiendo también la obra de su amigo y poeta, gran poeta, Bruno Montaner. Sin más, estáis en el programa La Lámpara de Queroseno, que se llama así porque intenta dar luz en la oscuridad, porque cuando íbamos de Montevideo a Punta del Este, a la cabaña de madera de mi padre, teníamos allí una lámpara de queroseno que nos hacía entrar en otro ritmo del universo, que a veces la luz eléctrica mata, nos hace olvidar las sombras y la luz que crean esas propias lámparas que hay en la noche, en sus misterios y en sus silencios. Os emplazo pues a otro programa y os doy otra vez muchísimas gracias, y como dicen los que están en esto,
no olvidéis de darle like. Gracias.